Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer un salmo maravilloso, espectacular, lindo, el salmo número 114. Recuerda que este salmo y el salmo anterior componen el Jalel, que va hasta el salmo 118. Si quieres tener una explicación más sobre el Jalel, te invito a escuchar la reflexión del Salmo 113. Allí aclaro y explico qué era el Jalel y de qué se componía. Así que este salmo era especial. El Salmo 114 está dividido o está compuesto más bien por 4 estrofas. Cada estrofa tiene 2 versículos y de esa manera el salmo completo se compone de 8 versículos. Interesante la forma en cómo expresa el salmista aquí y alaba el nombre del Señor. Está rodeado este salmo de eventos portentosos de Dios, obras poderosas, maravillosas que hizo con el pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 1, Salmo 114, 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Allí da la introducción a ese canto lindo y luego habla sobre ese acto portentoso, maravilloso, ese milagro hermoso que Dios realiza allí a la vista del pueblo. Ellos estaban esclavizados en Egipto. El primer milagro fue haberlos sacado de Egipto con esas plagas, 10 plagas que cayeron sobre los egipcios porque no querían dejarlos ir. Al punto de que ya al final los expulsaron, los echaron de aquella tierra y les dieron oro y muchas pertenencias. Interesante todas esas cosas que Dios hace, todo lo que Dios obra. Entonces salen y luego el versículo 3, la segunda estrofa de este canto, el salmista ahora empieza a detallar los acontecimientos maravillosos que Dios obró en el pueblo luego de sacarlos de Egipto. Ya te dije que el primer milagro fue sacarlos. Pero luego cuando llegan allí al Mar Rojo, se encuentran rodeados. Al frente estaba el mar, pero en la parte de atrás venía todo el ejército egipcio a tomarlos, a matarlos, a exterminarlos. Ellos se atemorizan, pero dice el texto bíblico que Moisés levanta las manos, Dios le habla. Y entonces allí el mar se abre. Y dice el versículo 3, Salmo 114, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Aquí está hablando acerca de ese momento también cuando Dios le entrega las tablas de la ley al pueblo. Dice Éxodo capítulo 19 versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Impresionante. Qué linda esta forma como el salmista hace énfasis y hace referencia a eso para decir los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Cuando Dios desciende a entregarles las tablas de la ley al pueblo, el monte se estremece. Notes el poderío de Dios, la majestad de Dios y ese evento portentoso de la entrega de la ley al pueblo está rodeado o está en medio de esos 2 milagros poderosos. El primero, la abertura del Mar Rojo cuando el pueblo sale de Egipto. Y el segundo, la abertura del río Jordán cuando el pueblo entra a la tierra prometida. En medio de estos 2 milagros está la entrega de las tablas de la ley, donde los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. En el versículo 5, la tercera estrofa, el salmista le hace una pregunta al mar, le hace una pregunta a los montes, pero pues obviamente no tiene respuestas y él mismo se responde en la última estrofa, porque pues obviamente el mar y los montes no hablan. Dice el versículo 5, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carnero y vosotros collados como corderitos? Interesante. Pero el versículo 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Ahí está la respuesta del salmista a la pregunta que le hace al mar, al río Jordán y a los montes. ¿Por qué huyó el mar y por qué huyó el río Jordán y por qué el monte tembló?
porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Ese mismo Dios poderoso, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego sigue diciendo más adelante en otro versículo del mismo capítulo de Juan 1, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Y mientras estaba aquí en la tierra, Jesús un día caminó por encima de las aguas. El mar enfurecido, la tormenta era tremenda, pero Jesús caminó por encima del agua y dio tranquilidad y paz, y las aguas se calmaron. Luego que llegan a la orilla en otra ocasión, allí también los discípulos atemorizados porque salen 2 endemoniados gadarenos. Impresionante ese momento. Los discípulos asustados, dice la sierva de Dios, que ellos huyeron cuando vieron a esos endemoniados que venían, pero Jesús se detuvo, así como estaba en la barca en esa noche anterior, y allí iba durmiendo Jesús. Los discípulos atemorizados llamaron a Jesús, y Jesús se levanta y levanta su mano, y el viento y el mar se enmudeció, callaron. De esa misma manera decía la sierva de Dios, Elena de Huay, en el deseo a todas las gentes, que Jesús, frente a los endemoniados, levantó su mano, y cuando los discípulos vieron hacia atrás, vieron a Jesús allí de pie, con su mano en alto, y los endemoniados allí tirados de rodillas. Interesante, los demonios se tiran a los pies, se postran a los pies de Cristo. Tenían más de 2,000 demonios esos endemoniados, impresionante, pero Jesús los dominó con solo levantar la mano. ¿Te das cuenta, querido hermano? Ese es el poderío de Dios, impresionante. Todo lo que Dios tiene, el poder y la majestad de Cristo. Por eso a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos debemos reconocer esto. A veces vamos a la iglesia y nuestro corazón no tiene la reverencia adecuada para reunirnos. Vamos con irrespeto a Dios, nos presentamos de una forma que no es la correcta. Pareciese que no estamos reconociendo que nos presentamos delante del Dios supremo, soberano sobre todo el universo. Cuando le cantamos a Él, a veces lo hacemos de una forma vacía, de una forma simple, de una forma superficial, tibia. Nos falta reconocer a quién estamos alabando, nos falta reconocer a quién estamos adorando. Eso es importante que lo hagamos, y el Salmo nos está diciendo que ese Dios es un Dios tan poderoso que la tierra tiembla cuando Él se presenta. Ese es nuestro Dios tan potente que un día dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, después de muchos días de haber muerto, ya hedía, Lázaro se levantó y salió. Es tan poderosa la voz de Cristo que los muertos se levantan, que el mar se detiene, que el mar se abre en dos, que el río Jordán se abre en dos, que cuando Él desciende al monte, el monte humea, el monte se estremece a la potencia de Dios. Pero a veces nosotros no nos estremecemos, porque nos estamos presentando delante del Señor, pero vamos con rebeldías, vamos con abatimientos en nuestro corazón, vamos en una condición que no es la correcta. Nos falta entender y reconocer quién es Dios. Tu vida la vives de acuerdo al concepto que tienes de Dios. Así que tú debes aprender a reconocer, a conocer a Dios. Cuando tú conozcas a Dios, te darás cuenta quién es Él, y tu forma de adorar cambiará, porque estarás adorando al Creador del universo. Este es nuestro Dios. Dice que Él cambió la peña en estanque de aguas. Esa peña que encuentras la historia allí en Éxodo capítulo 17 y Números capítulo 20. En Éxodo 17:6 dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Dios le está hablando allí a Moisés. Y golpearás la peña, sigue diciendo, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Luego en Números 20, 8 al 11, allí está cuando Moisés también golpea la piedra, pero lamentablemente Moisés cometió un grave error. Y el versículo 12 de Números 20, allí el Señor le dice cuál fue el error. ¿Cuál fue ese error? El error grave de Moisés fue que no reconoció a Dios como el dador del agua. Él, dice el texto bíblico, que entendió o estaba tomándose como atributos de que Él con su fuerza era quien había dado a brotar agua de la peña.
pero no reconoció a Dios, y por eso Dios le dice, en el versículo 12, número 20:12, le dice: y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No reconocieron al Señor. El darse ellos los méritos, ellos quisieron tomarse los créditos para sí, que la fuerza les había dado la oportunidad de hacer brotar agua de la peña. Dudaron también, y eso hizo que no pudiesen entrar en la tierra prometida. Pero pues lo lindo es que Dios perdonó a Moisés. Claro, no entró a la tierra prometida, pero Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Algo maravilloso, porque luego en el Nuevo Testamento aparece junto con Elías allí al lado de Jesús en el monte de la transfiguración. Pero todo lo que Dios hace es lindo, querido hermano. Dios convierte la peña en agua y en fuente de aguas la roca. Y luego Jesús, cuando vino a esta tierra, Juan capítulo 4 versículo 14, mira el mensaje que dejó Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que beba del agua que Dios provee no tendrá sed jamás. Él hace brotar agua de la peña, así que Él es agua de vida, querido hermano. Debemos acercarnos a Él y tomar de esa agua, su palabra todos los días, orar todos los días, refrescar nuestra vida con esa agua. Nuestra vida está llena de problemas, de angustias, de temores, de aflicciones, crisis grandes que nos agobian, que nos tienen agotados, que nos tienen sedientos, pero cuando nos acercamos a Cristo Jesús, Él nos da de su agua y nos refresca y sacia nuestra sed. Pero debemos reconocerlo a Él, debemos ir a Cristo Jesús. Y como decía el salmo anterior, el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Debemos ir a Cristo, alabarlo de la mejor manera, exaltar y engrandecer su santo nombre y reconocer que Él es el soberano, Él es excelso sobre todas las naciones y Él es el que tiene la majestad, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 114. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!